Estimados compañeros, mi nombre es Elsie Carvajal y el día de hoy estaremos realizando una presentación en el curso Auditoría Financiera con el tema Evidencia de Auditoría. Dado que la guía nos envía a escoger un rol, yo obtuve el rol de líder y comienzo la siguiente presentación. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia y la NIA 500. Introducción a la NIA 500. La norma internacional de auditoría NIA 500 establece las directrices sobre la obtención de evidencia de auditoría confiable y suficiente. Esta norma es fundamental para garantizar que los estados financieros sean auditados con calidad y objetividad. La evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para llegar a conclusión en las que se basa su opinión sobre los estados financieros. Deben ser suficientes y apropiadas. Cuando hablamos de suficiente, damos a la cantidad de evidencia necesaria para respaldar la auditoría, y apropiada la calidad y la fiabilidad de la evidencia obtenida. Procedimientos de auditoría para obtener la evidencia son diferentes. Por ejemplo, inspección, observación, confirmación externa, recálculo, reejecución y procedimientos analíticos. En una pequeña breve descripción tenemos que la inspección consiste en examinar registros, documentos y activos tangibles, por ejemplo, revisión de facturas, contratos y estados financieros. Observación, implicar presenciar el desarrollo de un proceso o procedimiento de la entidad, como la toma de inventarios. Confirmación externa, se obtiene información directa de terceros como bancos, proveedores o clientes para validar transacciones o saldos. En el recálculo verificamos la exactitud aritmética de los cálculos financieros y contables mediante procesos independientes. En la reejecución, el auditor repite ciertos procedimientos de control interno de la entidad para evaluar su eficacia. Y los procedimientos analíticos incluyen el estudio de relaciones financieras y no financieras para identificar las inconsistencias o variaciones significativas. La importancia de la NIA 500 en la auditoría. Bueno, en la aplicación correcta de la NIA 500 permite que el auditor obtenga evidencia confiable y suficiente para su opinión. Reduce riesgos de auditoría. Garantiza la calidad y la objetividad del proceso de auditoría. Cumplir con los principios y normas internacionales de auditoría. Bueno, aprendamos que los procedimientos de auditoría para obtener evidencia son claves para garantizar la fiabilidad de los estados financieros. Además, la NIA 500 proporciona un marco estructurado para que los auditores realicen su trabajo con eficacia y profesionalismo. Gracias. Los tipos de evidencia de auditoría. Está la evidencia física, que incluye la inspección de activos tangibles como inventarios, propiedades, maquinaria y equipos. Está la evidencia documental, que se obtiene a partir de documentos como facturas, contratos, estados financieros y registros contables. Está la evidencia testimonial, que proviene de entrevistas, declaraciones de empleados, directivos o terceros relacionados directamente con la empresa. Está la evidencia analítica, se obtiene mediante el análisis de tendencias, comparaciones y cálculos para identificar inconsistencias o irregularidades en la empresa. Está la evidencia electrónica, que incluye datos almacenados en sistemas informáticos, es decir, los correos electrónicos, bases de datos y otros registros digitales. Está también la evidencia circunstancial, que son los indicios o patrones que pueden sugerir una posible irregularidad, aunque no sea una prueba totalmente directa. Está la evidencia reproducible, que es la información que puede verificarse mediante la repetición del procedimiento de la auditoría. Bueno, cuando hablábamos de NIA 501, que establece los requisitos y lineamientos sobre la obtención de evidencia en áreas específicas como la existencia y condición de los inventarios, que es básicamente donde el auditor debe presenciar el conteo físico de inventarios y evaluar los controles internos de la entidad. También los litigios y las reclamaciones, donde se evalúan las existencias de litigios y el impacto de los estados financieros, consultando con la gerencia y, si es necesario, con algunos asesores legales.
Está también la información de segmento, que se debe verificar la presentación y divulgación adecuada de información de segmentos, asegurando su consistencia en la evidencia obtenida. Características de la evidencia de auditoría y la NIA 505. Introducción a la NIA 505. La norma internacional de auditoría 505 establece los lineamientos para la obtención de evidencia de auditoría a través de confirmaciones externas. Esta norma es clave para obtener información de terceros que respalden los estados financieros. Características de la evidencia de auditoría. Para que la evidencia de auditoría sea útil, debe cumplir con las siguientes características. Suficiencia. Se refiere a la cantidad de evidencia necesaria para respaldar las conclusiones del auditor. Relevancia. La evidencia debe estar directamente relacionada con el objetivo de la auditoría. Fiabilidad. La fuente de la evidencia debe ser confiable, dependiendo de su origen y método de obtención. Objetividad. Debe provenir de fuentes independientes para evitar sesgos. Oportunidad. Debe obtenerse en el momento adecuado para garantizar su validez. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Los auditores utilizan diversos procedimientos para recopilar evidencia confiable. A. Inspección. Examen de documentos, registros y activos tangibles. B. Observación. Presenciar la ejecución de procesos dentro de la entidad. C. Confirmación externa. Se solicita información a terceros para validar datos financieros. D. Recálculo. Verificación aritmética de cálculos financieros. E. Reejecución. Repetición de procedimientos internos para evaluar su eficacia. F. Procedimientos analíticos. Estudio de relaciones financieras para identificar anomalías. Importancia de la NIA 505 en la auditoría. Las características de la evidencia en la auditoría y la aplicación de la NIA 505 son fundamentales para la obtención de información objetiva y confiable. La evidencia obtenida a través de confirmaciones externas proporciona un respaldo sólido a los estados financieros y fortalece la credibilidad del proceso de auditoría. Obtener evidencia confiable de terceros, 99%. Reducir el riesgo de auditoría, 99%. Validar saldos y transacciones con partes externas, 99%. Fortalecer la calidad de la auditoría, 100%. Buenos días, mi nombre es Omar Daza. Hoy vamos a hablarle un poco sobre la NIA 510, encargos iniciales de auditoría y saldos de apertura. Alcances. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría, además de los importes que figuren en los estados financieros. Los saldos de apertura incluyen cuestiones cuyas existencias al inicio del periodo debe ser revelada, tales como contingencia y compromiso. Objetivos. Los saldos de apertura contienen correcciones que pueden afectar de forma material a los estados financieros del periodo actual. Definiciones. Encargos de auditoría inicial. Un encargo de auditoría en el que los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados. Los estados financieros correspondientes al periodo anterior fueron auditados por auditor predecesor. Saldos de apertura. Saldos contables al inicio del periodo. Auditor predecesor. Auditor de otra firma de auditoría. Requerimientos, procedimientos de auditoría. Saldos de apertura. El auditor lea los estados financieros más recientes. Congruencia de las políticas contables. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si en los estados financieros del periodo actual se han aplicado de manera congruente. Saldos de apertura. Tenemos unas conclusiones e informes de auditoría. Saldos de apertura.
Si el auditor no puede obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada con el respeto a los saldos de apertura, expresará una opinión con salvedades o denegra la opinión. Congruencias de las políticas contables. Las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente en relación con los saldos de apertura de conformidad con el marco de la información financiera aplicada. NIA 520. Procedimientos analíticos. Alcance. Trata de la función que tiene el auditor de emplear procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos durante el proceso de la auditoría para facilitar a establecer la conclusión general de los estados financieros. Como objetivo, tiene la obtención de evidencias de auditoría relevantes y fiables mediante la utilización procedimientos analíticos, sustantivos, diseño y la aplicación en una fecha cercana a la terminación de la auditoría de procedimientos analíticos. Requerimientos, procedimientos analíticos sustantivos. Determinar la competencia de procedimientos analíticos sustantivos, evaluar la fiabilidad de los datos, definir una expectativa con respecto a las cantidades registradas, cuantificar diferencia entre las cantidades registradas, procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. El auditor diseñará y aplicará en una fecha próxima a la terminación de la auditoría procedimientos analíticos. Investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. Si los procedimientos analíticos aplicados revelan variaciones o relaciones incongruentes con otra información relevante, el auditor investigará dichas diferencias mediante indagación ante la dirección y la obtención de evidencia de auditoría adecuada relativa a la respuesta de esta. Aplicación de otros procedimientos según sea necesario en función de las circunstancias consideradas. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Eliana Cabrales. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre las NIAs 530 y 540. Primeramente vamos a abordar las NIAs 530 y el alcance de esta normativa, el cual nos dice que es aplicada cuando la auditora ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría. Seguimos con el objetivo, lo cual nos dice que el objetivo del auditor es utilizar el muestreo de auditoría y proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Seguimos con los requerimientos. El primer requerimiento es el diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar, en el cual el auditor diseña la muestra y tendrá en cuenta el objetivo del procedimiento de auditoría y las características de la población de la que se extrae la muestra. También deberá determinar el tamaño de dicha muestra que sea suficiente para reducir el riesgo de muestreo a un nivel aceptablemente bajo. Seguimos con el siguiente requerimiento, el cual es la aplicación de procedimientos de auditoría, el cual dice que el auditor aplicará procedimientos de auditoría adecuados para el objetivo a cada elemento seleccionado. También tenemos como requerimiento la naturaleza y la causa de las desviaciones e incorrecciones, el cual nos dice que el auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación o incorrección identificada. Seguimos con la extrapolación de las incorrecciones y la evaluación de los resultados de muestreos de auditoría. En este último nos dice que el auditor evaluará los resultados de la muestra y si la utilización del muestreo de auditoría ha proporcionado una base razonable para extraer conclusiones sobre la totalidad de la población que se ha comprobado. Seguimos con la NIA 540, el cual primeramente abordaremos el alcance, el cual nos dice que
trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables de valor razonable y la información realizada al realizar una auditoría de estados financieros. Seguimos con el objetivo, el cual nos dice como el objetivo del auditor es obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada de que primeramente las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables de valor razonable, reconocidas o reveladas en los estados financieros, son razonables y la correspondiente información revelada en los estados financieros es adecuada en el contexto del marco de la información aplicable. Seguimos con los requerimientos. Como primer requerimiento tenemos los procedimientos de valoración de riesgo y actividades realizadas. Como segundo requerimiento tenemos la identificación y valoración de riesgo y corrección material. Nos dice que para identificar y valorar el riesgo de incorrección material, como requiere la NIA 3155, el auditor evaluará el grado de incertidumbre existente en la estimación asociada a cada estimación contable. También tenemos como requerimiento las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Tenemos los procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos. En este requerimiento, el modo en que la dirección ha considerado las hipótesis o los desenlaces alternativos y los motivos por los que ha rechazado o cualquier otra manera en que la dirección haya tratado la incertidumbre en la estimación a realizar la estimación contable. Se detalla cómo se lleva a cabo todo este procedimiento. También tenemos la evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de incorrecciones, la revelación de información relacionada con estimaciones contables. En este requerimiento el auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información revelada en los estados financieros relativa a las estimaciones contables y se adecúa a los requerimientos establecidos en el marco de información financiera aplicable. También tenemos las indicaciones de la existencia de posible sesgo en la dirección, las manifestaciones escritas y por último la documentación. En esta documentación el auditor incluirá primeramente la base para las conclusiones alcanzadas por el auditor sobre la razonabilidad de las estimaciones contables que den lugar a riesgos significativos, así como también la correspondiente información revelada y, en su caso, los indicadores de la existencia de posible sesgo en la dirección. Muchísimas gracias, sería todo.